Hola, bienvenido a otro episodio de Beto Podcast. La prensa y sus comunicadores vuelven a mentir, a confundir, a manipular a sus oyentes. En esta ocasión, pues el comentarista y youtuber Ángel Rosa, que discutiendo una carta que le envía la Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico, empieza a introducir unas narrativas de que esto es Donald Trump que nos quiere votar porque quieren quitarnos todos los fondos federales y que esto es un empuje hacia la soberanía, hacia la independencia de Puerto Rico, porque así son los independentistas zurdos estos que toman cualquier oportunidad, le inyectan narrativas para confundir a la audiencia. Vamos a ver esos ejemplos y también vamos a entrar en el contenido de la carta, porque más allá de que él la haya politizado y la haya convertido en algo que no era, la carta tiene un contenido que es bien importante que se discuta. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo, agradecido siempre por todo el apoyo. Vamos a escuchar aquí un clip primero del profesor Ángel Rosa, de su programa de YouTube, donde está explicando esto que menciono sobre la carta que la Junta de Control Fiscal le envía a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Que todos los puertorriqueños debiéramos escuchar y escuchar con atención. Lo que yo voy a decir aquí, poca gente se va a atrever a decírselo a ustedes o a analizarlo. La Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal y su director ejecutivo, Robert Mujica, le han cursado una carta dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y le han instruido a que junto con los documentos del presupuesto sometan un plan que ellos han llamado para transicionar hacia un gobierno de Puerto Rico con menos fondos federales. De hecho, le ponen nombre al plan, la misma Junta le pone título al plan que el gobierno tiene que someter. Me van a permitir leerlo para ser exactos. Y le llaman Plan Estratégico para liberarse de la dependencia de fondos federales. Plan estratégico para liberarse de la dependencia de fondos federales. Acuérdense de eso. Liberarse de la dependencia. Esa es la frase clave aquí. Porque pareciese que estamos escuchando un discurso o estamos leyendo un documento de la campaña de Juan Dalmau a la gobernación de Puerto Rico y sin embargo estamos leyendo de una carta del director ejecutivo del cuerpo que gobierna al país y que decide cuáles son los fondos que se le asignan a las diferentes agencias del gobierno para administrar los programas de gobierno. Liberarse de la dependencia es una tonalidad distinta. Es un uso de lenguaje político, no es un uso de lenguaje presupuestario. Y es un mensaje de que en Washington, D.C., donde toman las decisiones sobre Puerto Rico, donde crearon la Junta de Control Fiscal y donde aprobaron el Congreso la ley promesa, quieren que los puertorriqueños pensemos en liberarnos de la dependencia de los Estados Unidos. Repito, la palabra clave es liberarnos. Ok, creo que entendí. La palabra clave, liberarse. La Junta le envió una carta al gobierno de Puerto Rico de algo presupuestario, de números, qué sé yo qué, pero ahí, en el título que utilizó, supuestamente, para esta carta y para el plan que tiene que la carta exige, introdujo una retórica soberanista, enviando señales de que el plan es patearnos, que se vayan yendo, Y tú dices, ok, pues vamos a ver si podemos encontrar la carta. Porque a mí me gusta, pues, leer la carta. Vamos a ver qué es lo que dice la carta y cuál es el título que tiene la carta y todo eso. Eso que yo busco en Google
Vamos a buscar lo que él puso, que es el plan estratégico para liberarse de la dependencia de fondos federales. Vamos a buscarlo. Aquí lo estamos en equipo buscándolo, Y cuando uno empieza a buscar, yo no veo ninguna carta que salga aquí, mucha planificación, veo mucha prensa. Y lo primero que me sale es Noticel. ¿Ya? Una nota escrita nada más y nada menos que por Oscar Serrano, un periodista independentista de izquierda, no, eso no es un misterio, que es donde único dice que hay en una carta el lunes que titularon Plan Estratégico para Liberarse de la Dependencia de Fondos Federales. Ahí es donde yo lo encuentro. Pero está bien, vamos entonces a buscar la carta. Uno puede ir aquí a la página de internet de la Junta de Supervisión Fiscal. Tú le pones juntasupervisión.pr.gov. En el área de documentos, aquí están las dos banderitas. Si lo quieres en inglés, le das a la banderita de los Estados Unidos. Aquí está la carta. Vamos a buscarla por aquí. Letters. ¿Qué dice? Ok. Strategic plan to unwind reliance on federal funds. ¿Ok? Está en inglés. Vamos a ver cómo la tradujeron en español, porque a ver si dice unwind, lo ponen como liberarse. Vamos a ver cómo es que la Junta misma escribe el título de la carta. Plan estratégico para reducir la dependencia de los fondos federales. La palabra favorita del día de Ángel Rosa, liberar, no sale en ningún lado más que en la nota. Donde único sale es en la nota que escribió Oscar Serrano en Noticel. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver, plan estratégico para reducir la dependencia de los fondos federales. Que yo creo que es algo prudente, reconociendo que allá la administración de Donald Trump está cortando fondos, el tamaño del gobierno federal, por la deuda que tienen, por el tamaño que han creado en el gobierno federal, están cortando no únicamente a Puerto Rico, no selectivamente a Puerto Rico, sino en toda la nación. Pero ahí ya vieron cómo cambiaron, ¿sabe? Esto es burdo. Plan estratégico para reducir la dependencia de los fondos federales. Y él hace un episodio completo diciendo que la palabra clave, lo que usted le tiene que estar prestando atención, no vengo a hablar de números ni de presupuesto, es que aquí inyectaron una filosofía, una ideología, la soberanía, nos están dando la señal. Soberano, levántense. Independentista, levántense, llegó la señal. Porque es el plan estratégico para liberar. Pero eso no es lo que dice el plan estratégico para reducir. Vamos a escuchar otro clip que él sigue. O sea, para que ustedes no digan, déjalo, Beto, cogiste un cantito, lo sacaste fuera de contexto el episodio. No, ya vieron un cantito bastante largo. Vamos a ver otro cantito. Esta es la conclusión de su propio episodio. La acción más importante del gobierno, que es aprobar su presupuesto, es la utilización del lenguaje de liberación. Porque aunque pareciese que uno está escuchando a Juan Dalmau en la campaña política, que hablaba de que había que reducir la dependencia de fondos federales y había que buscar, ¿verdad?, fuentes propias para hacer estos gastos. Eso pasó y aquí se montó una campaña política que se trató precisamente de advertirle a los puertorriqueños que si ganaba Juan Dalmau se iban a perder fondos federales y que quería ese discurso de reducir la dependencia, separar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Y eso fue adjudicado en las urnas y yo creo que fue importante. De eso no se trataba. Se trataba de que Estados Unidos fuera a dar un trato distinto al que están dando a Puerto Rico, precisamente porque Juan Dalmau fuese el gobernador, alguien abiertamente independentista, anti de los Estados Unidos, o parte de un partido que anti los Estados Unidos, y que eso hiciera que la relación fuese peor. No es que cortaran fondos. Si venía una administración republicana en la campaña de Donald Trump, ellos lo decían, van a cortar fondos, siempre lo dijeron. Y Elon Musk dijo, yo voy a hacer el departamento de la eficiencia. Eso significa vamos a cortar gobierno. Obviamente va a tocarle también a Puerto Rico, pero no están dando un trato selectivo único a Puerto Rico. Y sí, Juan Dalmau podía decir eso, y yo estoy de acuerdo, no debemos depender de los fondos federales, estoy 100% de acuerdo. También Juan Dalmau proponía otras cosas, que era agrandar el gobierno de Puerto Rico sin los fondos federales, lo que iba a ser un colapso absoluto de la economía de Puerto Rico y de la finanza y la responsabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico. So que no seamos tan vainilla cuando decimos estas cosas así
tan superficiales. En ese resultado avasallador de ventaja que Jennifer González le sacó a Juan Dalmau y a los demás partidos y candidatos en las elecciones. Pero ahora es la Junta, que está compuesta de 7 individuos nombrados por el Congreso y por el presidente de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver con los partidos políticos en Puerto Rico, ni son candidatos de ninguno de esos partidos, la que utiliza el mismo lenguaje. Y como uno ya aprendió a leer la escritura en la pared, es evidente que en este momento permea en Washington y en Puerto Rico a través del organismo que representa al gobierno de Washington en Puerto Rico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, una agenda o un programa político para mover a Puerto Rico hacia su soberanía. Y de ahí que el lenguaje que se utilice sea el lenguaje de la liberación. Ok, ahí lo ves, no me lo inventé yo no clipié nada, ahí está claro. Esa carta no tenía nada que ver con el presupuesto, tenía todo que ver con este mensaje político de Puerto Rico, vete soberano, liberarse. O sea, no tenía nada que ver. Y no solo lo dijo en su podcast, voy a poner también aquí porque el podcast quizás es más chiquito, aunque su audiencia es bastante, tiene buenos números en YouTube, pero también fue a Telemundo a decir lo mismo. El plan se llama Plan Estratégico para liberarse, oigan bien las palabras que utiliza, liberarse de la dependencia de fondos federales. Esto no era lo que decía Juan Dalmau en la campaña política. Y ahí lo tienen, por todos lados. ¿Dónde está o sea, por qué la Junta no tiene como que gente que dice, mira, no, eso no es lo que decía, o el gobierno, anyways, no sé por qué no hablan y se defienden, pero vamos a entrar un poco al contenido de la carta, porque yo creo que sí es importante. Y también para darle crédito al profesor, él sí entra en parte de los episodios al contenido. No solamente se enfoca en esto del mensaje político, aunque la palabra del día es liberarse. Ok, el propósito de la carta es, gobierno de Puerto Rico, muchos de tus programas, y especialmente unos programas importantes como educación, como salud, están dependiendo, no solo que dependen tanto de fondos federales, sino que también dependen de unos fondos federales que tienen fecha de expiración. Estás construyendo, estás operando programas recurrentes dentro del gobierno de Puerto Rico que se están financiando con fondos federales no recurrentes. Tienes que hacer un plan de cómo tú vas a atender esos déficits cuando esos fondos empiecen a expirar. ¿Okay? Eso es básicamente lo que dice la carta. Le dice 46% del presupuesto certificado del año 2025 son de fondos federales no recurrentes. Escuchen bien, de cada $100 que gasta el gobierno de Puerto Rico, 46 de esos $100 se están financiando, los paga el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, pero los paga mediante unos programas que tienen fecha de vencimiento, que se acaban, o sea que no es que van a estar ahí. Entonces, si tú estás con esos $46 de cada 100, estás pagando unos programas que tú tienes expectativas que deben continuar, tienes que buscar fuente de pago en el futuro, porque quien te está pagando el programa de hoy va a dejar de pagarlo. No porque eres Puerto Rico, no porque te quieren liberar, sino porque son fondos no recurrentes. Por ejemplo, se habla mucho que en el Departamento de Educación se le hizo una alza a los maestros y parte de esa alza, de ese aumento de salario a los maestros, se financió con fondos que estaban siendo enviados para la emergencia del COVID-19, de la pandemia. Bueno, pero obviamente esos fondos van a acabar porque la pandemia ya terminó, se acaban, tiene una fecha, vencimiento. Si tú quieres seguirle pagando ese aumento a los maestros, pues no vas a poder utilizar ese fondo porque ese fondo no va a estar. Pero no va a estar porque te odian porque eres Puerto Rico. No va a estar porque es que tenía un principio y un fin. Tenía un objetivo. Ya se acabó la pandemia, pues ya se acabó ese programa. El Departamento de Educación tiene un presupuesto de 5.3 mil millones, 5 billones, y casi entre 46 y 58% viene de fondos federales. El Plan Vital, que es el plan de salud, para las personas, ¿verdad?, de escasos recursos, que financia la cubierta de salud para 43% de la población, dice aquí, cuesta aproximadamente
4.6 billones anuales. Mucho de eso, la mayoría, creo que el 80% de eso está financiado por el gobierno de los Estados Unidos también. Y eso también tiene un vencimiento. O sea que hay unos riesgos y unas preocupaciones. El gobierno ya ha tenido que cumplir con fondos locales, 230 millones del Departamento de Educación y 17 millones de Seguridad Pública. A partir del 2026, 290 millones anuales en gastos deberán cubrirse con fondos locales. O sea que se van venciendo los fondos federales. Y existe una posible reducción de $1 billón en Medicaid, que es lo del plan de salud, para el 2029, si no cambia la ley federal. 2029 o 2027, no estoy seguro. La Junta hace unas recomendaciones. Tú tienes que crear un plan financiero detallado, año por año, que determine qué programas de esos que estás financiando con fondos federales, especialmente los que no son recurrentes, cuáles de esos programas tú vas a terminar, cuáles esos se van a mover a financiarse con fondos recurrentes y cuáles serán ajustados o eliminados. Y esos que vas a seguir financiando con fondos recurrentes, pues desplaza a otros programas o otros servicios o otros gastos que está teniendo el gobierno que vas a tener que cancelar y terminar. Y ese es el análisis que tienes que hacer. Para mí es un análisis excelente que hay que hacer, porque el gobierno sobreextendido que tiene Puerto Rico por fin va a tener que estar tomando unas decisiones de prioridad, de definir cuál es mi función como institución pública, cuáles son los servicios que me caen a mí y cómo responsablemente yo me enfoco en eso y dejo de hacer todas las otras cosas. Con la esperanza que eso venga acompañado de una reducción en contribuciones, que por lo visto va a estar complicado porque si te quitan los fondos federales va a ser difícil, ¿verdad?, que también te quiten las contribuciones, a menos que haya una responsabilidad verdadera de un gobierno conservador, un gobierno de derecha que diga, no, mis funciones terminan aquí, de aquí para allá, ustedes se quedan con el dinero, etcétera, etcétera. Pero el fin de la carta es que tienes que hacer ese ejercicio, tienes que hacerlo. Obviamente usted sabe cuál sería mi propuesta. Tú tienes que definir claramente cuáles son los límites del gobierno, cuál es la responsabilidad de la institución pública, solamente financiar eso y el resto dejarle el dinero en los bolsillos a las personas, sacar el gobierno del medio, hacer una economía más libre para que sea más productiva. Ya la fiesta, lo que parece ser es que la fiesta de los fondos federales está por terminarse. Quizás los no recurrentes son los que terminarán primero. Quién sabe si luego también cortarán otros. Me parece que es lo justo para el contribuyente de los Estados Unidos, porque al final recuerden, fondos federales es contribuciones que pagan las personas que viven en los 50 estados. Principalmente, sé que hay algunos puertorriqueños que pagan o personas que viven en Puerto Rico que pagan, pero principalmente el 99.9% lo pagan los contribuyentes que viven en alguno de los 50 estados, individuos, compañías. De ese pote que ellos hacen pagando, parte viene para acá y se gasta aquí. Y ha financiado tanto el gobierno de Puerto Rico, o la mitad del gobierno de Puerto Rico, como la economía privada también, porque ese dinero se riega y se gasta y se consume. Y compran carros y compran casas, ¿verdad? Y esos son los salarios de muchos, ¿verdad?, de muchos de nosotros, de manera directa o indirectamente. So que esto son noticias bien importantes. Yo creo que añadirle el sazón político es innecesario, especialmente cuando no está ahí. Si estuviese ahí, era importante tener la conversación, pero no parece estar ahí. Se inventaron palabras, a menos que la Junta lo haya cambiado después, lo dudo. Se inventaron palabras de que estaban escritas en un plan, haciendo ver como si esto fuese otra cosa, más allá de una alerta importantísima de responsabilidad fiscal. Eso que no hay que añadirle sazones para crear caos y conmoción, para que la gente se preocupe más aún, especialmente los que valoramos la relación con los Estados Unidos. O sea, ¿qué añade? Añadirle a lo de la liberación. Esto es, ya de por sí, es importante, es alarmante la dependencia que tenemos con fondos federales y se tiene que transicionar y reducir y hablarle de manera honesta a las personas. Añadirle sazones políticos es politiquear. Es politiquear. Y es politiquear con las emociones, con el miedo que muchas personas puedan sentir para adelantar cierta agenda, cierta más cool, qué sé yo. Pero me pareció completamente innecesario. Pero igual muy importante que le prestemos atención a estos esfuerzos presupuestarios, porque definitivamente la gestión y el comportamiento del gobierno tiene que cambiar para poder hacer esta transición de manera responsable.
Nada, si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.